Bienvenidos nuevamente a mi canal, su refugio para todo lo relacionado con el fascinante mundo de las series turcas. Hoy, como siempre, la emoción está en su punto más alto, porque les traigo un vídeo que sé que va a encender sus corazones y activar todos sus sentidos. Prepárense para sumergirse en un torbellino de especulaciones, análisis exhaustivos y, por supuesto, la irresistible pasión turca que tanto nos encanta. En esta ocasión, nos adentraremos en un tema que ha dominado las conversaciones en las redes sociales, que ha generado debates acalorados y que, admitámoslo, nos tiene completamente atrapados. Hablaremos de ese instante crucial, ese momento cargado de significado, donde un flechazo inesperado, una chispa latente o un sentimiento cuidadosamente oculto finalmente sale a la luz. Nos enfocaremos en un rumor que ha cobrado fuerza, una posibilidad intrigante, una teoría que ha inundado el ciberespacio, la supuesta rendición final de Kerem Bürsin ante el encanto de Hande Erçel, revelada en la inolvidable cena de despedida de Çankaya. Prepárense para un viaje apasionante donde analizaremos cada mirada furtiva, interpretaremos cada gesto sutil y desentrañaremos los secretos ocultos tras bambalinas. Pero antes de que nos lancemos de lleno a este mar de emociones desbordantes, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones. De esta manera, se asegurarán de no perderse ni uno solo de nuestros vídeos, repletos de contenido exclusivo y análisis profundo sobre sus series turcas favoritas. Créanme, tenemos sorpresas increíbles preparadas para ustedes. Así que, sin más demora, hagan clic en el botón rojo y únanse a esta increíble comunidad de fanáticos del drama turco. Ahora sí, sin más rodeos, comencemos. El universo de las series turcas es un laberinto de emociones, intrigas y pasiones desbordantes. No solo nos cautiva con sus tramas intrincadas y sus escenarios impresionantes, sino también con las relaciones que florecen detrás de las cámaras. Y cuando esas relaciones traspasan la barrera de la ficción y se convierten en realidad, la cosa se pone realmente explosiva. Hoy nuestro foco estará puesto en una pareja en particular, una pareja que nos robó el aliento con su química incandescente, su romance de ensueño y su posible romance fuera de la pantalla. Por supuesto, me refiero a los inigualables Kerem Bürsin y Hande Erçel. La serie que los catapultó al estrellato mundial, la que los unió en un torbellino de emociones y la que desató toda esta ola de especulaciones es, sin duda alguna, Çankaya, conocida en español como Love is in the air. Esta deliciosa comedia romántica perteneciente al género Dizi nos presenta la historia de Eda YLDZ, una joven florista que sueña con estudiar en el extranjero, y Serkan Bolat, un arquitecto exitoso y de personalidad gélida. Un contrato ficticio para simular un compromiso termina convirtiéndose en un amor verdadero, un amor lleno de obstáculos, malentendidos y momentos inolvidables que nos robaron el corazón. La serie fue un éxito arrollador, no solo en Turquía, sino en cada rincón del planeta. Y gran parte de este fenómeno se debe a la innegable química entre Hande y Kerem. Sus miradas intensas, sus sonrisas cómplices, sus gestos sutiles, todo parecía indicar que había algo más que una simple amistad entre ellos. Los fanáticos de la serie, cariñosamente conocidos como Anker, estaban convencidos de que su amor trascendía la pantalla y se manifestaba en la vida real. Y efectivamente, después de un sinfín de rumores y conjeturas, Hande y Kerem confirmaron su relación. Fue un momento de euforia para todos los fanáticos que anhelaban ver su amor convertido en realidad. Compartieron fotografías juntos en las redes sociales, se dedicaron mensajes románticos llenos de ternura y se mostraron muy enamorados en eventos públicos. Parecía que un cuento de hadas se había hecho realidad ante nuestros ojos. Pero como en todo cuento de hadas, también hubo un final inesperado. Después de un tiempo, la relación entre Hande y Kerem llegó a su fin. La noticia sorprendió a muchos, ya que parecían ser la pareja perfecta, destinada a vivir felices para siempre. Aunque nunca revelaron las razones exactas de su ruptura, se especuló sobre la incompatibilidad de sus agendas, las presiones abrumadoras de la fama y quizás, simplemente, el desgaste natural de la relación, que con el tiempo puede afectar incluso a los amores más intensos. Ahora bien, aquí es donde entra en escena el tema central de nuestro vídeo, ese supuesto flechazo final de Kerem por Hande que se habría manifestado en la cena de despedida de Çankaya. ¿De dónde surge esta teoría intrigante? Pues bien, tras la finalización de la serie, el elenco y el equipo técnico se reunieron para celebrar una cena de despedida, un momento para recordar los buenos tiempos y decir adiós a esta etapa inolvidable.
Como era de esperarse, las fotos y los vídeos de la celebración se filtraron rápidamente en las redes sociales, desatando una ola de comentarios y especulaciones. En una de esas fotografías, se puede apreciar a Kerem observando a Hande con una expresión, digamos, peculiar. Algunos afirman que es una mirada de cariño, impregnada de ternura y afecto. Otros creen que es una mirada de admiración, que refleja el respeto y la valoración que siente por ella como persona y como profesional. Y otros, los más románticos e idealistas, aseguran que es una mirada de amor puro, una mirada que revela un sentimiento profundo que nunca llegó a extinguirse por completo. Pero, ¿hay algo de verdad en esta teoría apasionante? ¿Realmente Kerem experimentó un flechazo final por Hande en esa cena de despedida, un momento de revelación que lo dejó completamente vulnerable? Es difícil saberlo con certeza, ya que solo ellos dos conocen la verdad detrás de esa mirada enigmática. Sin embargo, podemos analizar las pistas que tenemos a nuestra disposición y tratar de sacar nuestras propias conclusiones, basadas en la lógica, la intuición y, por supuesto, la pasión que sentimos por esta historia. En primer lugar, es fundamental recordar que Hande y Kerem compartieron una gran cantidad de tiempo juntos durante la filmación de Senkalkam. Vivieron largas jornadas de trabajo, experimentaron momentos intensos, tanto en lo profesional como en lo personal, y se brindaron apoyo mutuo en cada paso del camino. Es natural que se haya formado un vínculo especial entre ellos, una conexión profunda que va más allá de la simple amistad. Incluso después de su ruptura han mantenido una relación cordial y respetuosa, demostrando que es posible superar las diferencias y conservar el cariño. En segundo lugar, Kerem siempre ha elogiado a Hande con palabras llenas de admiración. La ha reconocido por su talento innato, su belleza deslumbrante, su profesionalismo impecable y su gran corazón, lleno de bondad y generosidad. En numerosas entrevistas, ha expresado que Hande es una persona muy especial en su vida y que siempre la recordará con cariño, independientemente de lo que el futuro les depare. En tercer lugar, la mirada de Kerem en esa fotografía de la cena de despedida. Es innegable que hay algo en ella que llama la atención. No es una mirada indiferente ni una mirada vacía. Es una mirada que transmite una emoción palpable, una intensidad que no pasa desapercibida. ¿Qué transmite exactamente? Esa es la pregunta del millón, el punto central del debate que ha encendido las redes sociales. Algunos creen que es una mirada de arrepentimiento, que refleja la de Kerem de que cometió un error al dejar ir a Hande y que ahora lamenta profundamente su decisión. Otros opinan que es una mirada de nostalgia, que evoca los buenos momentos que vivieron juntos y que siente cierta tristeza por el final de su relación, por la pérdida de algo que fue muy importante para él. Y otros, los más optimistas y románticos, sueñan con que sea una mirada de esperanza, que Kerem todavía alberga la ilusión de que algún día puedan volver a estar juntos, de que su historia de amor tenga un segundo capítulo. Pero más allá de las especulaciones y las teorías, lo que es incuestionable es que Hande y Kerem dejaron una huella imborrable en el universo de las series turcas. Su química en pantalla fue excepcional, su romance fuera de la pantalla fue emocionante y su ruptura fue dolorosa para muchos de sus seguidores. Su historia es un claro ejemplo de cómo las relaciones pueden ser complejas, intensas y a veces, fugaces, como un sueño que se desvanece al amanecer. Y aunque quizás nunca lleguemos a saber con certeza si Kerem sintió un flechazo final por Hande, lo que sí sabemos es que su legado perdurará en el tiempo. Seguiremos recordando su amor en Senkalkam, seguiremos analizando sus miradas y sus gestos, y seguiremos soñando con la posibilidad de que algún día vuelvan a estar juntos. Porque, seamos sinceros, ¿a quién no le gusta una buena historia de amor con un final feliz? Y bueno, llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado este análisis sobre el posible flechazo final de Kerem por Hande. Muchísimas gracias por ver este vídeo hasta el final. Me encantaría saber qué opinan ustedes sobre este tema. ¿Creen que Kerem sintió un flechazo final por Hande? Déjenme sus comentarios abajo. Y antes de despedirme, no olviden suscribirse al canal para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Gracias por su apoyo y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.